Buenos días, hoy vamos a hablar un poco sobre oratoria. Me gusta la definición que empleaba el filósofo Platón, que decía que la oratoria es la capacidad de modificar la voluntad de las personas mediante la palabra. En una sociedad en la que todo el mundo intenta estar en tu cabeza, intenta estar en tu cartera y intenta estar en tu corazón, no es una mala habilidad la capacidad de persuadir. Todo discurso hay que confrontarlo, hay que fijarse, hay que trabajar tres aspectos fundamentales en todo discurso. El primero es que muy pocas personas tienen la capacidad de hablar en público impromptu. Pocas personas tienen la capacidad de improvisar permanentemente un buen discurso. En efecto, las personas que lo fían todo a su capacidad, a su labia y a su improvisación terminan entrando en territorios pantanosos y terminan fracasando. Por eso todo orador competente, todo orador serio va a preparar su discurso y va a atender a las partes intrínsecas que tienen que tener un buen discurso, que es lo que vamos a ver hoy. En segundo lugar está la declamación, es decir, el estilo. Cuando el orador se presenta en un determinado foro, en un aula, en un pabellón, en una plaza de toros para hablar y dirigirse a una audiencia, debe de tener en cuenta cómo piensa encarnar su discurso, cómo piensa exhibir sus conocimientos, cómo planifica hacer llegar con fuerza sus ideas a ese auditorio. Porque todo discurso debe contener tres condimentos fundamentales. Debe ser comprensible, debe ser creíble y debe ser memorable. Debe ser comprensible para que la audiencia lo pueda seguir. Debe ser creíble porque si no es creíble nadie comprará tus ideas, nadie comprará tu producto, nadie te va a ofrecer, te va a conceder su confianza. Y por último debe ser memorable para que cuando esa persona que te escucha, ese asistente a ese acto, vuelve a casa en el coche y llega a casa, quiera contarle a otros lo que ha escuchado y recuerde lo fundamental de lo que le has dicho. Y por último, claro, hay que tener en cuenta a la audiencia, quiénes componen, qué edad tienen, de qué estrato social vienen, qué nivel educativo tienen. Estamos viendo la campaña americana y vemos cómo es curioso, pero tanto Donald Trump como el candidato demócrata Sanders apelan casi a un mismo tipo de público. Donald Trump está consiguiendo el voto de las personas con menos formación académica, mientras Hillary Clinton, por ejemplo, su rival en el potencial rival en el Partido Demócrata, pues es votada por las élites mejor formadas, por el sector financiero neoyorquino, etc. Con lo cual, ¿quién en la audiencia es capital? Y luego los medios de apoyo que tengamos, si contamos con un teleprompter, si contamos con un pasador de diapositivas, si hay un estrado, si hay un púlpito, desde dónde hablamos y los materiales de apoyo que quiera exhibir es capital que los tengamos en cuenta. Y vayamos al comienzo, porque el comienzo, como decía la Biblia, al principio era el logos. La introducción en un discurso es una pieza capital. Quizá como pasa en el cine, donde vemos que en los blockbusters de Hollywood el 50% de muchas de las producciones más importantes, más taquilleras, se gastan en esos primeros 15 o 20 minutos del cine. La introducción es lo que te capacita en un 45% para el éxito del discurso. Una buena introducción y una buena conclusión son el 70% del éxito de tu discurso. Y lo que pasa entre medio, el cuerpo del discurso, tiene gran valor, gran importancia, pero mucho menos impacto. Por eso, como no hay una segunda oportunidad para dar una primera buena impresión, vamos a hacer un esfuerzo por que nuestros inicios, nuestras introducciones a nuestros discursos sean poderosos, enganchen, para evitar el efecto del zapping. Y si uno está preocupado del inicio, se va a preocupar de lo que sucede antes del inicio. Y es que si quieres ser bien presentado, preocúpate de que te presenten bien. Porque si tú no te preocupas de que te presenten bien o de presentarte tú correctamente, entonces empezaremos con la pata coja nuestro discurso. Miren, hay dos errores muy claros cuando uno confronta el reto de ser correctamente presentado. La idea fundamental es que si no te preocupas mucho de ser bien presentado, serás mal presentado. Es la ley de Murphy que funciona de manera inapelable en todos estos contextos. Por eso hay dos cosas que ustedes no deben hacer. Por ejemplo, si ustedes van a ir a hablar a un lugar, no se les ocurra mandarle a quien quiera que sea esa persona que tal vez va a ser su introductor al auditorio, pues no se le ocurra mandarle un currículum de 65 páginas, como me pasó a mí recientemente con un ponente que tenía que presentar, porque
hace muy complicado el ser presentado, lo deja al buen albur y a la discriminación de esa persona que te va a presentar, que no siempre tal vez le conoce, ni siquiera está en su ámbito científico, y por último puede que esa persona te consuma gran parte del tiempo de tu discurso presentándote. Así que no vamos a mandar larguísimos currículums, menos de tipo académico, de 65 páginas a la persona que nos va a presentar. Mandaremos una semblanza corta. Nos llevaremos una copia al lugar de la conferencia y hablaremos con esa persona que nos va a presentar para estar seguros que va a decir aquello que corresponde que se diga de ti, de tu currículum, en ese determinado momento. Preocupémonos de cómo se nos introduce. Y si no se nos introduce, entonces preocupémonos de hacer una buena presentación de nosotros mismos, que sea correcta, que dé a entender a la audiencia por qué uno tiene derecho a hablar del tema del que va a hablar. Es decir, los credenciales. ¿Por qué el orador tiene derecho a abordar delante de esa audiencia ese tema? En segundo lugar, como señalaba, el efecto del zapeo. Tenemos que evitar por todos los medios ser zapeados. Hoy en día la audiencia que va armada a las salas de conferencias, a los lugares donde se habla, armada de tecnologías, de smartphones, de teléfonos móviles, de iPads, etcétera, te va a conceder un minuto. Y si en un minuto no lo convences, no convences a esa persona para que siga escuchándose, simplemente se va a desconectar. Por eso hagamos tres cosas. Una, seamos puntuales. Dos, miremos a la gente a los ojos. Y sin papeles, iniciemos una cordial relación de cortejo con nuestro auditorio, en esa introducción. Y para hacer eso, por favor, hagamos una cosa muy importante. Intentemos captar la atención de la audiencia de una manera efectiva. Para conseguir captar la atención de la audiencia de una manera efectiva, podemos recurrir a muchas técnicas, desde una cita, a contar una historia, crear un terreno común, sorprender a la audiencia con algo que sea aceptable para la audiencia, el humor, tantas formas que vemos en las novelas, que vemos en los buenos artículos de periódico, que vemos en el cine, para captar la atención de nuestra audiencia. Nunca comencemos con excusas, nunca comencemos con prisas, nunca comencemos excesivamente nerviosos y, por supuesto, nunca comencemos leyendo, porque leer no está permitido, al menos durante la introducción. Luego, cuando presentemos nuestro tema y clavemos nuestra tesis en esa introducción, digamos claramente qué hemos venido a hacer. Hoy estoy aquí para hablar de cómo podemos dejar de fumar. Hoy estoy aquí para enseñarles las fórmulas de limitar la obesidad. Hoy estoy aquí para enseñarles cómo convivir con una persona que sufre cáncer. A partir de ahí, dirijamos ese tema al interés de nuestra audiencia que previamente hemos explorado. Y, como decía Wellington, las grandes improvisaciones son aquellas que se preparan desde largo tiempo. Preparemos cuidadosamente nuestra introducción. Estaremos un poquito más nerviosos. En los nervios nos abandonarán al poco de abrir la boca, en los primeros 20 segundos. Para los nervios y para evitar que nuestra lengua se seque, tengamos una botellita, un vaso de agua que no debemos derramar encima de la mesa. Y a partir de ahí vamos en casa, como digo, no dejando al buen albur la presentación, vamos a trabajar especialmente esa primer contacto con la audiencia. Vamos a ser meticulosos y cuidadosos con cómo preparamos nuestra introducción. Pues eso es todo. Un discurso debe ser creíble, debe ser comprensible y debe ser memorable, y para que esas condiciones se den, tenemos que hacer una introducción convincente, potente y que invite a nuestro auditorio a seguirnos. Gracias.